Paren absolutamente todo. Lo que creíamos que era una simple, digna y dolorosa derrota en la cancha, acaba de convertirse en el escándalo más sucio, asqueroso y monumental en la historia reciente del fútbol mundial. Una bomba de tiempo acaba de estallar directamente en las oficinas de la FIFA, y las ondas expansivas están haciendo temblar hasta los cimientos del fútbol en Inglaterra. Gianni Infantino, el presidente del máximo organismo del fútbol, el hombre más poderoso de este deporte, acaba de perder los estribos por completo. Ha roto su silencio de una manera que jamás, en ninguna época, habíamos visto, y ha puesto el mundial entero de cabeza al confirmar lo que toda una nación sospechaba: el partido entre Inglaterra y México estuvo amañado. En este video, aprenderá cómo un sistema de arbitraje completo se rindió ante los intereses europeos, cómo se orquestó una cacería brutal contra los jugadores mexicanos, y cuáles son las drásticas consecuencias legales y deportivas que la FIFA está a punto de desatar contra los responsables de este atraco a mano armada. Analicemos y exploremos la noticia de última hora que está sacudiendo al planeta entero y que demuestra que a México no le ganaron, a México lo asaltaron. Comencemos. Todos vimos el marcador final. Los libros de historia y las pantallas de los estadios dictaban un engañoso Inglaterra 3, México 2. Todos, desde nuestras casas y en las gradas, fuimos testigos de cómo nuestros guerreros aztecas se dejaron el alma, la piel, el sudor y el corazón en cada centímetro del césped. Salieron a luchar contra gigantes, contra un equipo con un presupuesto infinitamente mayor y contra una prensa internacional que los daba por muertos antes de que rodara el balón. Pero lo que no vimos, lo que ocurrió tras bambalinas, en los oscuros pasillos del estadio y en las sombras herméticas de la sala del bar, revela una conspiración tan asquerosa que estuvo a punto de pisotear y destruir para siempre la dignidad y la justicia deportiva. ¿Ustedes de verdad creen que los europeos, con todo su poderío económico, nos iban a dejar avanzar tan fácil y eliminar a una de sus selecciones consentidas frente a los ojos del mundo? La respuesta acaba de llegar desde la cima del poder. Gianni Infantino no se guardó absolutamente nada. Hace apenas unas horas, irrumpió en la escena internacional, presentándose ante los micrófonos con el rostro visiblemente desencajado por la furia, sudando, indignado, con una ira extrema que rara vez, o más bien nunca, se le ve a un diplomático de su nivel. Atacó sin piedad alguna al equipo arbitral. Soltó una declaración que nos hiela la sangre por su gravedad, pero que al mismo tiempo nos llena de rabia y de una insaciable sed de justicia. El presidente de la FIFA confirmó lo que todos los mexicanos sentíamos clavado en el pecho. Hubo manos ocultas, hubo una complicidad deliberada, un complot asqueroso y milimétricamente orquestado para eliminar a nuestra selección nacional del torneo. Lo que vivimos en ese campo no fue fútbol, señores. Fue una cacería. Fue un robo donde el silbato pesó más que el talento, y donde las decisiones injustas desafiaron la lógica para empujar a México hacia el abismo de una eliminación forzada. Estábamos a un solo paso de dar el campanazo del siglo, a un suspiro de humillar a los tres leones frente a su majestad y ante los ojos del planeta entero. Esa es exactamente la razón por la que el sistema tuvo que intervenir. Pero el tiro le salió por la culata. La injusticia fue tan flagrante, tan descarada, tan cínica, que el propio líder del fútbol mundial tuvo que salir a dar la cara de inmediato. Sus palabras cayeron como un meteorito sobre el comité arbitral y sobre toda la arrogante prensa británica. Con un tono firme, duro y sin precedentes, Infantino soltó la frase que lo cambia todo. Escuchen bien. He visto completo el partido entre México e Inglaterra, y lo que vi no fueron simples errores normales. No fueron fallos humanos que pueden ocurrir por la velocidad de la jugada. Lo que vi fue un arbitraje duro, dirigido y manipulado de una manera extremadamente sospechosa. El VAR estuvo apuntando como una espada afilada directamente al cuello de México durante los 90 minutos. ¿Comprenden la magnitud histórica de estas palabras? El líder máximo admitiendo que la tecnología, supuestamente diseñada para traer justicia, fue utilizada como un arma letal, como un sicario silencioso para privar a la selección mexicana de su derecho legítimo a la victoria. Pero para entender verdaderamente cómo operó esta maquinaria de corrupción, tenemos que diseccionar el partido, diseccionar las 4 jugadas clave que hoy tienen a Inglaterra temblando de vergüenza, y a la FIFA contra las cuerdas. Todo empezó a cocinarse a fuego lento, con una sutileza venenosa, en el minuto 42. Los signos de tensión ya eran innegables. Nuestros muchachos dominaban el ritmo,
Tocaban el balón con maestría y el árbitro, visiblemente desesperado, buscaba cualquier pretexto barato para frenar el ímpetu azteca. De pronto, de la nada, se inventa una falta a favor de Inglaterra cerca del área que derivó directamente en el gol británico. La propia cadena Sky Sports, siempre tan protectora de los suyos y tan parcial, la describió en plena transmisión en vivo como una falta ligera, un regalito. Pero esta fue solo la primera semilla de la manipulación. Aprovechando este momento, la maquinaria mediática inglesa, de manera sumamente sucia, comenzó a inundar las redes y los comentarios en el descanso del medio tiempo, diciendo que el árbitro estaba favoreciendo a México. Háganme el gran favor. ¿Qué buscaban? Preparar el terreno, crear una narrativa falsa para meterle terror psicológico al silbante, y lamentablemente, lo lograron con creces. El árbitro salió al segundo tiempo sudando frío, aterrorizado por la presión, imaginando las portadas de los tabloides británicos destrozándolo al día siguiente. Y en ese vestidor decidió que la única forma de salvar su pellejo y su reputada carrera en Europa era sacrificar, sin piedad, a los guerreros mexicanos. Si creen que el primer tiempo fue malo, agárrense fuerte, porque lo que sucedió en el minuto 54 es motivo de cárcel. El estadio entero enmudeció. El carnicero inglés Jarell Quansah le metió una plancha salvaje, brutal, criminal, yendo con los tacos por delante directo a la pierna de nuestra estrella Jesús Gallardo. Era una entrada diseñada para romperle la tibia. Una agresión despiadada. Se acercó con toda la calma y la arrogancia del mundo. Miró la agonía del jugador mexicano y le sacó una cobarde y minúscula tarjeta amarilla a Quansah. Una muestra de parcialidad que daba asco. Sin embargo, la presión de nuestros jugadores fue tan masiva, los reclamos tan justos y la indignación tan enardecida que a los señores escondidos en la sala del VAR no les quedó de otra que llamarlo a la pantalla por pura y física vergüenza pública. Incluso expertos internacionales como el exárbitro británico Darren England tuvieron que tragar saliva en televisión y admitir que eso era una tarjeta roja directa del tamaño de una catedral. Juego brusco grave. Sin excusas. Quansah se fue expulsado. Pero aquí, en este preciso y exacto milisegundo, fue donde el árbitro colapsó mentalmente. Sintió un pánico absoluto ante la idea de dejar a la todopoderosa Inglaterra con 10 hombres y enfrentar la ira de la UEFA. Desde ese segundo, el silbato dejó de ser un instrumento de justicia y se convirtió en un arma de destrucción masiva contra México. El plan ya no era arbitrar. El plan maestro era compensar a los ingleses a como diera lugar, y no tardó ni 6 minutos en ejecutar su venganza más cruel. Llegamos al fatídico minuto 60. Aquí es donde la espada del VAR nos cortó la respiración de tajo. Anthony Gordon, el delantero inglés, se escapa en velocidad y entra al área mexicana. Nuestro valiente arquero Raúl Rangel sale a achicar el ángulo como un verdadero gigante. Rangel se lanza, pero demostrando una inteligencia suprema. Encoge los brazos, frena su cuerpo, retira las manos y evita completa y absolutamente el contacto. Pero Gordon, utilizando una artimaña asquerosa, digna de un actor de teatro barato, arrastra la pierna buscando desesperadamente un fantasma y se tira un clavado monumental. La reacción del árbitro, sin dudarlo, en una fracción de segundo, sin siquiera respirar o consultar, señala el manchón penal a favor de Inglaterra. Fue una rapidez tan sospechosa que hasta a los propios hinchas ingleses les sorprendió en la grada. La televisión intentó venderlo como un penal clarísimo en la primera toma, pero las repeticiones desde atrás revelaron la asquerosa y cruda verdad. Fue un piscinazo descarado. Rangel nunca, en ningún momento, lo tocó. Y aquí viene lo verdaderamente criminal, lo que tiene a Infantino echando humo por las orejas. La sala del VAR. Esa misma sala que había estado interviniendo con lupa microscópica en cada mínimo roce de los mexicanos, de repente, por arte de magia, sufrió un ataque de ceguera colectiva. Mutis total. Silencio de radio. No llamaron al árbitro, no pidieron revisión, avalaron el robo y lo dejaron pasar como si nada. Una dureza deliberada para asesinar las esperanzas de nuestra nación y regalarle la ventaja en bandeja de plata a la realeza del fútbol. La tensión en el campo ya era insoportable, el descaro era evidente, pero el circo de la corrupción aún nos tenía preparado un último y macabro acto en el minuto 69. En un intento patético, desesperado y completamente cobarde por parte del VAR, para aparentar que estaban siendo imparciales,
y tratar de maquillar el desastre que ya era un escándalo mundial indisimulable, intervienen en una jugada a favor de México. Nuestro muchacho, Brian Gutiérrez, irrumpe en el área inglesa con la fuerza de un tren sin frenos, y ahí, el intocable, el protegido Harry Kane, bajando a defender como un novato desesperado y torpe, le mete una patada directa y grosera en el pie a Gutiérrez. Un penal táctico más claro que el agua. ¿Qué dijo el árbitro inicialmente, siguiendo el guión de su atraco a mano armada? Que se levantara, que no había nada, que siguiera el juego. Pero el VAR, asustado por las dimensiones bíblicas del robo que estaban perpetrando y sabiendo que el mundo los observaba, lo llama a revisar. Al ver esto en la pantalla, Thomas Tuchel, el técnico de Inglaterra, perdió la cabeza. Empezó a gritar desde la banda que la revisión era un escándalo, mostrando una arrogancia europea insoportable. Sin embargo, todos los analistas confirmaron que Kane ni siquiera rozó el balón. Fue directo a mutilar la jugada de nuestro jugador. Finalmente, acorralado, el árbitro concedió el penal, pero el daño psicológico y estructural ya estaba hecho. Para compensar el pecado de haber pitado en contra de su majestad, el árbitro desató un infierno durante los minutos finales. Permitió una violencia verbal y física inaudita contra los mexicanos, dejando que los ingleses repartieran leña y patadas como si estuvieran en el patio de su casa, ahogando cualquier mínima posibilidad de que México lograra el heroico 3-3. Trataba a los mexicanos como criminales, sacándoles tarjetas por respirar, mientras a los europeos les extendía una alfombra roja. Si unimos todas estas piezas, si conectamos estos oscuros eventos bajo la lupa de las sospechas que hoy confirma la FIFA, el panorama es aterrador. El plan maestro es evidente. La cúspide de la corrupción fue ese penal regalado a Gordon y la ceguera premeditada del VAR, respaldada por la debilidad mental de un árbitro que prefirió vender su honor antes que enfrentar a la prensa inglesa. Gianni Infantino ha cruzado una línea de la que ya no hay retorno. Aseguró tener la firme convicción de que existen manos ocultas, intereses económicos y deportivos directos operando desde las altas esferas para evitar que naciones con inmensas aficiones apasionadas, como México, rompan el monopolio europeo en las rondas finales. Este descubrimiento desatará un efecto dominó sin precedentes en el fútbol mundial. Infantino ha anunciado que el árbitro y todos los cobardes que se escondieron en la sala del VAR han sido remitidos de forma inmediata al comité disciplinario. Van a ser investigados hasta las últimas consecuencias, y si se comprueba el rastro de dinero o coerción que ya apesta a kilómetros de distancia, serán borrados, erradicados y eliminados definitivamente de los registros del fútbol mundial para siempre. Además, y escuchen bien esto, la FIFA ha dejado la puerta abierta para explorar vías legales sin precedentes y buscar una forma de compensar a México por esta bofetada directa a su honor. Europa está temblando. Los países históricamente favorecidos están entrando en pánico porque el velo se ha caído. El nuevo orden mundial del deporte está en juego. A México no lo superaron en la táctica. A México no le ganaron en la técnica ni en el despliegue físico. A México lo bajaron a la fuerza, desde un escritorio y a través de un micrófono, porque en las más altas y elitistas esferas le tienen un terror absoluto al ascenso inminente de nuestros guerreros. Perdieron el partido en el papel única y exclusivamente porque el sonido estridente del silbato del árbitro fue diseñado, calibrado y ejecutado para ser más rápido y más letal que la magia innegable en los pies de los jugadores aztecas. Pero escúchenme muy bien, verdaderos apasionados de la justicia y enorme, orgulloso y gigante pueblo mexicano. La historia jamás perdona. La verdad, por más que intenten enterrarla bajo toneladas de propaganda de la prensa europea, siempre encuentra una grieta para salir a la luz. La justicia, aunque llegue con retraso, va a caer como un martillo de acero ineludible sobre estos corruptos. A pesar de esa amarga derrota numérica, a pesar de que toda la maquinaria y el sistema operaron descaradamente en nuestra contra, en la conspiración más asquerosa jamás televisada, la dignidad, el orgullo y el honor de México están ondeando hoy en lo más alto del cielo. Nuestros guerreros abandonaron ese campo como leyendas, con la frente en alto, con la sangre hirviendo pero con la conciencia absolutamente limpia, dejando sembrado un miedo profundo en el corazón de Inglaterra, y destapando un escándalo que perseguirá a estos mercenarios del arbitraje por el resto de sus patéticas y deshonrosas vidas. Ahora es el turno de ustedes, fiel y guerrero pueblo mundialista. Si tu corazón late en verde, blanco y rojo,
Levanta la cabeza ahora mismo. No dejes de gritar. No dejes de exigir y de apoyar con esa fuerza de acero inquebrantable que nos caracteriza ante la adversidad. Haz estallar en pedazos ese botón de me gusta en honor a los héroes que ayer tuvieron que enfrentarse a 11 ingleses, a un árbitro vendido, a un bar ciego y a un sistema global corrupto al mismo tiempo. Suscríbete a este canal inmediatamente y activa las notificaciones, porque no vamos a soltar este tema por nada del mundo. Vamos a seguir, minuto a minuto, implacablemente, las investigaciones sísmicas que está llevando a cabo la FIFA. Vamos a exigir desde esta trinchera que rueden las cabezas necesarias, y estaremos aquí, en primera fila, para ver cómo borran del mapa a esos árbitros cómplices. Y lo más importante, tu voz es el arma más fuerte que tenemos hoy. Baja ahora mismo a la caja de comentarios y escribe con un orgullo ensordecedor, con una fuerza que haga temblar los cimientos de Europa entera. Quiero leerlos a todos, absolutamente a todos, diciendo: ¡Viva México! Un México libre, rebelde y gigante, al que todos los poderosos le tienen pánico porque saben que no se rinde ante nadie. ¿De verdad creen los europeos que con un robo barato de escritorio nos van a doblegar, o apenas se están dando cuenta de que acaban de despertar de su letargo al verdadero y más fiero gigante de América? Nos vemos en la próxima, contundente y explosiva cobertura. ¡Viva México, cabrones!